Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Efesios. Ahora nosotros tocamos el libro de Efesios. Veamos. Efesios capítulo 1 del versículo 1 hasta 10. Voy a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hasta el versículo 10 he leído. Acá sale el versículo 1. El nombre de una ciudad se llama Efeso. Efeso estaba teniendo un puerto que llegaba barco. También hoy en día estaba permaneciendo parte de Turquía. En esa época era colonia de Roma, por eso toda parte se quedaba como la ciudad de Roma. Pero en este siglo se dividieron muchos países. Los miembros de Efeso, ellos tenían mucho de religión. Es decir, que cada uno de los pueblos de Efeso en la época de apóstol Pablo, ellos tenían muchos dioses. Además, ellos estaban adorando al nombre de emperador de Roma. Por eso era muy difícil de predicar el evangelio, pero por la gracia de Dios, algunos hombres han escuchado el evangelio, recibieron la salvación. Y luego, entre los salvos, se unían juntos, y ese grupo que habían recibido la salvación, siendo justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de Jesucristo, se llamaba la iglesia de Efeso. Por eso desde el versículo 1 hasta el versículo 10, mientras tanto que estoy leyendo, se ve algunos vocabularios muy especiales para
nuestra vida. Número 1. Como dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice. Hay dos tipos de bendición existen, ¿no? Uno es la bendición para nuestra vida carnal. Por ejemplo, entre los coreanos les gustaba desde antes sobre el vocabulario bendición. Por eso sabe que entre los antepasados siempre estaba escrito la letra china que utilizaba en Corea del Sur sobre bendición. Se dice Pok. Pok es la bendición. Por eso parte de vaso y pone la letra Pok. Parte de cuchara apareció Pok. Y también palitos y también aparece Pok. La mesa Pok. Toda parte estaba utilizando vocabulario bendición, 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 toda bendición. Además, ¿no? Y estaba tocando la bendición, es que uno que vive largamente, como muchos años, en esa época, en el tiempo de nuestros padres, como hace unos de 50 años atrás, en aquel entonces no había muchas gentes que podían vivir más que 60 años. Por eso al llegar 60 años, como llegando el cumpleaños de un hombre que tenga 60 años, tenía que hacer el banquete, invitado todo pueblo de su comuna. Invitados como uno de 100 personas, haciendo fiesta, repartiendo comida. ¿Por qué? Antes de llegar 60 años, moría. ¿Por qué moría? Por la enfermedad, también por falta de salud, por medio de accidente. Por eso, cuando yo era niño, ¿no? Entre muchos mayores, cuando tenía 60 años, ya estaban haciendo fiesta. Según mi caso, para alcanzar 60 falta como 5 años, ¿no? Pero comparando de el tiempo antiguo, era incomparable, ¿no? Porque me siento como que tenga 30 años nada más, aunque mi cabello se cambió por blanco, pero me siento así. Pero en esa época, mucha gente no podía alcanzar hasta 60, porque antepasados tenían dificultades. El tiempo de colonia de Japón, también hubo guerra de Corea del Sur, Corea del Norte. Por causa de eso no podía alimentar de sus vidas. Por eso la gente podía darse cuenta que la bendición es que tenga largo tiempo de su edad y también que tenga su diente saludable. Aunque tiene mucha comida, pero si no tiene dientes saludables, entonces no puede comer fácilmente. Y también una mujer que tenga su hijo, y también eso es una bendición. Por eso nosotros podemos considerar que la bendición
de la vida de ser humano hay mucha cosa. Hoy en día, si alguno puede estudiar bastante, ya también es una bendición. Doctorado, también puede tener una empresa prosperada y ganando mucha plata, y también uno de bendición, ¿no? Pero según esta palabra, lo que está apareciendo en este libro de Efesios, la bendición, no está hablando sobre la bendición que estamos hablando, terrenal, sino que celestial. Entonces, ¿cuál es la bendición espiritual? Es decir, que sobre nuestro espíritu y alma debe ser bendecido. ¿Cómo puede ser bendecido nuestro espíritu y nuestra alma? Según esta palabra, nos explica claramente a través de esta palabra. Número 1, como dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Así dice. Ya, otra vez. Dios quería bendecir espiritualmente a través de la redención que está en Cristo Jesús, para recibir el perdón de los pecados. Para recibir el perdón de los pecados se necesitaba abundar la sabiduría e inteligencia de Dios sobre nuestra mente. Eso es. ¿Qué quiero decir? Según el ministerio de la voluntad de Dios, por la inteligencia del ser humano no puede comprender. Tampoco puede aceptar el evangelio con su corazón. ¿Por qué? No está de acuerdo. Humanamente no puede alcanzar pensar sobre el perdón eterno. Por esa razón todavía mucha gente está sintiendo que solamente está siendo como pecador. Ya, antes de creer Cristo Jesús, era pecador. Después de creer en Cristo Jesús, siendo pecador. Por eso todavía no está despojado de la condenación. Aunque siempre estaba diciendo, ¿no? Conozcad verdad, la verdad os hará libre, os hará libre. Pero ¿quién es usted? ¿Libre o esclavo? ¿Qué es esto? No. ¿De dónde tiene que ser libre? No sé, yo soy libre. No. Para ser libre, ¿de dónde? Del pecado. Es decir que para ser justificado delante de Dios, para ser justo ante Dios, para ser santo, se necesita tener verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es que Jesucristo hizo la redención eterna. Por eso hoy en día, cuando yo estoy explicando la palabra de Dios, no mucha gente está alcanzando a entender sobre la redención eterna. ¿Por qué? Según esta palabra dice que Dios tenía que abundar sobre nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia podemos decir que como capacidad de 10. Pero para comprender sobre la redención eterna, para ser salvo, se necesitaba como 1,000,000 de sabiduría. Más cantidad se necesitaba. Es decir que por nuestra mente no alcanza a entender. Por eso Dios tenía que trabajar en el corazón de nosotros
en nuestra mente, derramando la bendición a través de la inteligencia de Dios. Entonces, nuestra inteligencia, comparando de la inteligencia de Dios, ¿cuál es lo más grande? No es necesario comparar eso, porque el Señor es creador del universo. Por la criatura de Dios nosotros podemos saber qué capacidad tiene nuestro Dios. Hasta ahora los científicos no pueden medir del tamaño del universo. ¿Hasta dónde? Ser humano, ¿hasta dónde alcanzó? ¿Hasta dónde viajó? Apenas está llegando a la luna nada más, ser humano. A la luna. Distancia. ¿Cuántos minutos lleva por la velocidad de luz de la Tierra hasta la luna? Por la velocidad de la Tierra hasta Sol, 150 millones de kilómetros. Por eso, según velocidad de luz que corre por un segundo 300.000 kilómetros, es decir que se divide 150 millones de kilómetros por 300.000 kilómetros, se queda como 8 minutos 15 segundos. Por la velocidad de luz puede alcanzar al Sol desde la Tierra más o menos 8 minutos 15 segundos. Pero para medir de distancia de universo de este hasta oeste, ya algunos dicen que como 1.000 millones de años que tiene que correr por la velocidad de luz, así dice. Siempre, cada noche nosotros estamos mirando la iluminación de las estrellas. Algunos científicos dicen que esta estrella empezó a correr la luz hace 1.000.000 de años. 1.000.000 de años. 100.000.000 de años que estaba corriendo por la velocidad de luz que estaba corriendo. ¿Cuántos años? 1.000.000 de años. ¿Cómo puede calcular por kilómetro? Usted no puede calcular eso. ¿Es cierto o no? No puede calcular, no alcanza. ¿Hasta cuándo? Significa que nuestro Dios así tiene sabiduría, capacidad y poder. Por eso Dios tanto quería derramar la sabiduría de Él. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso uno que recibió el perdón eterno, uno que recibió la salvación por aceptar la sangre de Jesucristo, eso es verdaderamente bendito ante el Señor. ¿Por qué? Es como si fuera que hay millón de estrellas, pero escogió una estrella. Eso es la tierra. Como la tierra que nosotros fuimos escogidos de Dios para ser adoptado hijo de nuestro Dios. Por eso Efesios, este libro es muy especial porque está hablando sobre el secreto de la existencia de la iglesia. Imagínense, ¿cómo puede comprender sobre la redención eterna? Además, alguna persona hasta ahora nunca había escuchado la redención eterna. ¿Qué tipo de redenciones? Porque este vocabulario está escondido.
Mire, ¿cuántos libros existen en la Biblia? 1960, Reina Valera. En total, 66 libros. Entre 66 libros que está apareciendo la redención eterna, ¿en dónde sale? Está escondido, por eso. No puede encontrar fácilmente. Veamos, ¿dónde está escondido? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Así dice. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ya, está hablando sobre el tabernáculo de reunión que está en el cielo. ¿Quién hizo? Por mano de nuestro Dios. ¿Cuándo hizo? Yo creo que antes de crear este mundo ya había preparado el tabernáculo de reunión. Por eso cuando Dios le mostró ante Moisés para que Moisés hiciera el tabernáculo de reunión, más o menos 1500 años antes de Cristo, él vio el tabernáculo de reunión celestial, original, y luego hizo copia. Entonces, en el tabernáculo de reunión, ¿quién tenía que trabajar? El sumo sacerdote. Por eso, en la Biblia salen dos tipos de sacerdote celestial. Uno es Melquisedec, sacerdote, así aparece. Pero Jesucristo es sumo sacerdote, dice. Sumo sacerdote. Sumo es cabeza, principal. Nuestro Señor Jesucristo tenía tres cargos. Uno es como Mesías. Mesías es lo mismo que Cristo. Cristo es decir que fue ungido de Dios para ser rey. Por eso nosotros llamamos, en el libro de Apocalipsis dice que Jesucristo es el rey de los reyes. Así dice. Jesucristo es rey. Número 2. Para ser profeta de Dios. ¿Quién es profeta? Profeta es que no está transmitiendo su opinión ni de su pensamiento, sino que transmite de la palabra de Dios. Eso es profeta. Tercero, sacerdote. ¿Qué tipo de persona es sacerdote? Sacerdote únicamente su trabajo es que para hacer reconciliación de Dios y los pueblos. Por eso sí o sí, sacerdote tenía que hacer la redención. Redención es decir que matando un sacrificio, cancelando el pago de precio de pecado, limpiando sus pecados. Por esa razón, Jesucristo cuando nació en este mundo, después de ser bautizado por medio de Juan el Bautista, ya él estaba siendo como sumo sacerdote celestial. Porque sacerdote solamente podía tomar este sacerdocio por medio de tribu de Leví. Pero Jesucristo nació tribu de Judá. Por eso nada que ver para ser sacerdote eternal. Pero voluntariamente nuestro Dios hizo juramento. Le juró con su nombre estableciendo a Jesucristo para que fuera sumo sacerdote que no va a morir eternamente. Por eso no va a cambiar el sacerdocio de Jesucristo. Después de morir, ya había cancelado todos nuestros pecados, porque en la cruz derramó toda la sangre y luego Jesucristo, como dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así dice.
Justamente yo estaba diciendo, ¿no? Esta palabra, ¿no? Este vocabulario, redención eterna, según mi opinión, no he confirmado exacto, pero según mi opinión, está apareciendo en este lugar. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. ¿Qué tipo de redención hizo Jesucristo? La redención eterna. ¿Qué es esto? Quitando el pecado del mundo, entrando en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial ante presencia de Dios, rociando con su propia sangre ante presencia de Dios para que Dios acepte el pago de precio de pecado de todo completo. Para que Dios tenga razón para llamar a nosotros. ¿Cómo nos llama? Ustedes ya no tienen pecado. ¿Por qué? Yo he cobrado el pecado de ustedes por mi Hijo amado. La redención eterna es decir, que vale eternamente, que justificó, santificó, hizo perfección. Por eso Hebreos capítulo 10, el versículo 10 así dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso está acompañada el capítulo 10 de Hebreos, el versículo 10, y también Hebreos capítulo 9, el versículo 12. ¿Por qué? Jesucristo hizo la redención eterna. Por eso nosotros estamos siendo como santificados una sola vez para siempre. ¿Por qué vale para siempre? Porque Jesucristo hizo la redención eterna. ¿Quién puede saber esto? ¿Quién puede saber sobre cosa eterna? No alcanza, porque en nuestra mente no existe este vocabulario eterno, porque en este mundo no existe el tiempo eterno, porque por eso no sabe muy bien. Por eso toda la gente dice que yo creo en Jesucristo, pero yo soy pecador. ¿Por qué solamente está hablando? Porque en su mente no alcanza de purificar eternamente por su propia sangre. ¿Por qué? No le reconoce. Es decir, que si no conoce la obra de Jesucristo, si no conoce la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, entonces, ¿cómo cree? Por eso está siendo ignorante de la sangre de Jesucristo. Siendo ignorante de la sangre de Jesucristo, ¿cómo puede ser justificado? ¿Cómo puede ser santificado? ¿Cómo puede ser perfeccionado? De ninguna manera. No puede llegar la fe verdadera en su corazón. Por eso está diciendo: los hermanos de la iglesia de Éfeso, ustedes recibieron la bendición celestial que Dios había derramado con toda la sabiduría e inteligencia, derramando, sobreabundó para que entendiera el evangelio sobre la redención eterna, sobre el perdón eterno. Por causa de eso, ustedes fueron adoptados hijos de Dios, así dice. ¿Dónde existe más bendición que esta palabra? Si uno que fue establecido como hijo de Dios, pero mucha gente están diciendo: Dios Padre mío, yo le pido perdón porque yo soy pecador. Entonces, siendo pecador, ¿cómo puede llamar a Dios como su Padre? No. Mire, después de renacer, de primero tiene que renacer, renacimiento. ¿Qué es esto? Había nacido por medio de pecado, siendo pecador. Pero renacimiento, una vez más, recibiendo el perdón de los pecados, recibiendo el Espíritu Santo del Señor.
recibiendo el Espíritu Santo. Eso es la semilla de nuestro Dios para que nosotros seamos adoptados hijos de Dios, siendo justos. Por eso Dios estaba hablando en la vida de Abraham. Abraham creyó en Dios. Su fe fue contada por justicia. Por eso entre nosotros, también tú, cada uno de nosotros tenemos que tener misma fe, la fe de Abraham, como así, cuando podía adquirir la fe verdadera, sin saber nada del Evangelio, sin saber nada de la redención eterna. ¿Cómo puede adquirir la fe verdadera para que sea contado por justicia de su fe? De ninguna manera. Por eso hoy en día estoy explicando, desde que inicié explicación del libro de Romanos, Gálatas, ahora está llegando Efesios, toda parte está escondido como si fuera tesoro acerca de la redención eterna y también el perdón eterno. ¿Quién puede recibir la gracia del Señor? El que absorbe la palabra de Dios con su corazón. Porque siempre Satanás trabaja por medio de pensamiento de ser humano. Si uno piensa que yo soy inteligente, tal persona no puede aceptar la palabra de Dios. Porque Dios solamente va a escoger a los que no confían en sí mismo. Por eso uno que fue fracasado, derrumbado su ministerio, fracasado, tenía lágrimas, tenía gran dolor de su vida. Tales personas, el que fue quebrantado de corazón, puede tener oído para oír la palabra de Dios. Veamos, Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, se dice. Por eso nosotros tenemos que investigar la redención terrenal y la redención celestial totalmente diferente. Porque en la época de Moisés, hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, estaba funcionando la ofrenda. Cuando uno cometió contra Dios, tenía que traer un holocausto, una de oveja o una de cabra. Siendo pecador, tenía que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio para encargar su pecado. Y luego degüella. Al degollar, derrama toda la sangre y muere. El sacerdote, mojado con su dedo, puede pintar en el cuerno este altar de holocausto y cancelaba. Pero esa ofrenda se llama la ofrenda simple. No podía limpiar el pecado futuro. Por esa razón, diariamente tenía que matar holocaustos cada día. Pero no podía alcanzar limpiar todos sus pecados. Por eso Dios les entregó una ofrenda especial. Una vez al año podía limpiar el pecado de Israel a través de sumo sacerdote, como tipo Aarón. Preparando 2 cabríos, matando uno, quitando la sangre, ingresa en el lugar santísimo donde hay el arca de pacto de Jehová. Encima del arca de pacto de Jehová tiene una tapa. Dice que eso es el propiciatorio, rociando 7 veces y también frente. ¿Qué es lo que hace? Cancelación, el pecado de un año que había cometido todos los israelitas. Por medio de una ofrenda se canceló todo. Pero esta ofrenda del año no podía cancelar tampoco hasta el tiempo futuro. ¿Por qué? Solamente la sangre de Jesucristo podía limpiar hasta el pecado futuro. Por eso hace 2000 años atrás,
Jesucristo quitó el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo inició desde Adán hasta Jesucristo. Nosotros acá estamos como en el año 2020. Falta poco tiempo. Pero hasta que termine el mundo, todo incluye pasado, presente, futuro. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. No solamente hizo la redención eterna, sino que santificó, justificó y perfeccionó. Por eso, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, se dice, perfectos. Dios dice que Jesucristo con su propia sangre hizo perfección. Solamente nosotros tenemos que aceptar de la obra de Jesucristo. Él dice que hizo perfección. Amén. Yo soy perfecto. Así tiene que responder. Pero se lucha constantemente con nuestra inteligencia, con la palabra de Dios. Se lucha, impone para que no acepte la palabra de Dios. Por eso se necesitaba derramar la sabiduría de Dios e inteligencia de Dios sobre nuestra inteligencia. Ya volvamos. Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta 10, he leído. De primero estoy tocando el versículo 7, ¿no? Ya. Otra vez voy a leer. ¿En quién tenemos redención? ¿Qué tipo de redención? La redención eterna. No es simple. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es la gracia que Dios nos perdonó por la redención eterna con la sangre de Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar de acuerdo de que Jesucristo ya hizo la redención eterna. ¿En dónde? En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Me santificó, me justificó, me perfeccionó. Así tiene que confesar. Y luego el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que es lo que está hablando el versículo 9, dándonos. Ya repitan conmigo todos los que están escuchando, dándonos. Esta palabra es muy importante. Dándonos, ¿qué significa? No de mí, sino que Dios me dio. ¿Qué es lo que nos dio? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por la sabiduría de Dios e inteligencia de Dios, dándonos a conocer. ¿De qué? El Evangelio. Por eso, Romanos capítulo 1, el versículo 17, como dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Mucha gente está pensando que está hablando sobre mandamiento de Dios. Eso es predicación del Evangelio. Usted tiene que amar, usted tiene que cumplir, usted tiene que hacer buena obra para recibir la salvación, para entrar en el reino de Dios. No tiene que cometer, tiene que hacer buenas obras. Está convocando la obra de ser humano. No es el Evangelio. El Evangelio es decir que puramente tiene que tocar la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Suficiente. ¿Por qué? En la época de Moisés, Dios quería derramar 10ª plaga en Egipto, quitando la vida de los primogénitos. En aquel entonces Dios solamente quería ver la sangre. Por eso le enseñó a Moisés, voy a cruzar a Egipto el día 14 de enero. Voy a ver cada casa sobre la puerta. Cuando haya pintada la sangre de oveja, 2 postes y dintel, voy a ver esa sangre, voy a cruzar sin darle
plaga, mortandad. Así estaba dando promesa. Uno es juicio, ejecución de quitar la vida de los primogénitos. Otro es defensa, se llama buena noticia. ¿Cuál era? Única manera. Tenía que preparar las ovejas desde 10 de enero, preservando hasta 14 de enero. Al caer el sol, inmediatamente todo junto, mate. Quitando la sangre con la masa de hisopo, tenía que pintar sobre postes de la puerta y dintel. Suficiente. Alguno piensa que no tiene que ensuciar mi puerta. Mucho mejor, vamos a orar al Señor, pidiendo perdón. De ninguna manera. No puede ser salvo. ¿Por qué? Dios había establecido esa regla. La regla perfecta de salvación. Porque eso es símbolo de la sangre de Jesucristo que iba a pintar. Porque misma fecha, el día que iba a matar ovejas, 14 de enero, Jesucristo fue crucificado en la cruz. Por su sangre podía ser rociado encima de la tapa del arca de pacto de Jehová. Esa tapa tiene nombre, se llama el propiciatorio. El propiciatorio tiene significado, donde llega la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Cuando recibe la gracia de Dios, cuando recibe la misericordia de Dios, cuando se limpia de todos sus pecados. Por eso, según esta palabra, dice que nosotros recibimos la bendición celestial. ¿Por cuál? Por medio de la redención de Jesucristo. Por eso nosotros podemos alabar al Señor, así dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. También como dice el versículo 10. Así dice. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos con las que están en la tierra. Un día nosotros ya seremos arrebatados entre los que fueron recibido la salvación, para que se unen juntos, viviendo juntamente con el Señor que nos salvó. Eternamente se uniremos y luego viviremos juntamente con el Señor. Únicamente yo no he tocado el tema. ¿Cómo dice? El versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Se llama vocabulario, se dice predestinado. Mañana voy a tocar el tema de predestinado. ¿Cómo está explicando? Así nosotros terminamos porque cada día en total saludo y explicación como la una, así estoy coordinando para dirigir la conferencia internacional de otro. Entonces creo que ahora ya está llegando la información de dirección de Zoom de CLF de Bolivia, que inicia pasando de como 20 minutos atrás. Ya alguien, si quiere escuchar más palabra, puede cambiar la dirección de Zoom. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque durante la semana pasada nosotros hemos escuchado
de la palabra del Señor a través de Gálatas. El día de hoy ya nosotros iniciamos escudriñar la palabra de Dios a través de su ayuda, el libro de Efesios. Creo que el Señor nos bendecirá como lo que había escrito, que Dios había bendecido por la bendición celestial, derramando a cada uno de nosotros la sabiduría e inteligencia, dándonos conocer sobre la verdad. A través de la sangre de Jesucristo ya nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso nosotros podemos sentir como adoptado hijo de nuestro Dios. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre. También, Señor, nosotros queremos esparcir esta verdad a la gente, a la iglesia, a la persona nueva. Por eso espero que el Señor nos bendiga constantemente en este estudio bíblico pastoral. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.